En el sistema religioso actual se enseña que ya no se deben cumplir los mandamientos, pues aseguran que ya no están vigentes para nosotros. Mi hermano, esto es muy grave. Tú no debes escuchar ni a pastores ni a supuestos profetas cuando te digan que ya no debes guardar los mandamientos porque no son para ti. Déjame darte un consejo. Para que tú puedas escuchar y obedecer a un profeta o saber si el mensaje es verdadero, esa persona tiene que pasar la prueba de Deuteronomio 13. ¿Por qué? Porque el mismo Eterno es quien te está probando. ¿Y cuál es esa prueba? Toma tu Biblia y escudriñemos las Escrituras como lo hacían los de Berea. Deuteronomio 13, 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Elohim os está probando para saber si amáis al Eterno vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Eterno vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Ves? Esta es la palabra de nuestro propio Creador diciéndote que guardes sus mandamientos. Entonces, ¿por qué le haces caso a un hombre que te dice lo contrario? ¿Acaso la palabra del Eterno cambió? O quizás la palabra del Eterno no permanece para siempre, porque mi Biblia me enseña todo lo contrario. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. ¿Te das cuenta? La palabra permanece para siempre. Y aquí el Eterno te está diciendo que no te alejes de sus mandamientos. Ahora, ¿por qué lo haces? La iglesia hace caso omiso a esos versículos y predica que Pablo enseñó otro camino. Bueno, veamos qué enseñó Pablo y si él logra pasar la prueba de Deuteronomio 13. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí no veo a Pablo enseñando un evangelio diferente al de la ley y al de los profetas. Hechos 26:22. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Podemos dar fe de que Pablo nunca predicó nada fuera de la ley dada a Moisés, ni tampoco nada fuera de los profetas. Entonces podemos asegurar de que Pablo pasó la prueba de Deuteronomio 13, porque él nunca predicó en contra de los mandamientos. Y tú me dirás, pero mi pastor no predica en contra de los mandamientos. Pero déjame decirte algo, en el momento en que tu pastor te dice que el cuarto mandamiento, o sea, el día de reposo ya no está vigente, él es un falso profeta y no califica la prueba de Deuteronomio 13. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora, con los versículos anteriores te he demostrado que Pablo solamente predicó la ley dada a Moisés y a los profetas. Y aquí te dice que el que predicare otro evangelio distinto al que él enseñó, sea anatema. Pregunta: si en la iglesia te enseñan que los mandamientos están abolidos y que el día de reposo es para el pueblo judío, ¿eso no sería otro evangelio? Entonces, esa persona te está mostrando que no está pasando la prueba de Deuteronomio 13. Por lo tanto, es un falso profeta. La iglesia también enseña que Yeshua cambió la ley. ¿Será cierto? Entonces, veamos si nuestro Mesías pasa la prueba de Deuteronomio 13. Recuerda, la prueba consiste en que si se levanta un profeta y te dice que sigas a otro Dios, ese profeta es falso. Comencemos. Mateo 19:17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí no veo a Yeshua enseñando a quebrantar la ley.
Marcos 12, 30 al 31. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Este es uno de los versículos usados por excelencia por la iglesia, donde afirman que Yeshua cambió la ley. Lamentablemente llegan a esa conclusión simplemente por falta de entendimiento. Lo que Yeshua le estaba diciendo al escriba es que los primeros 5 mandamientos tratan sobre amar a nuestro Elohim y los otros 5 mandamientos tratan sobre amar a nuestros hermanos. Pablo también lo entendió así. Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Pablo resumió los 5 mandamientos en uno, igual que nuestro Mesías. Ahora, si en los primeros 5 mandamientos está el día de reposo, ¿por qué la iglesia no lo enseña? Enseñar que el día de reposo no es para nosotros, ¿no es eso enseñar otro evangelio? Acompáñame a ver más versículos de lo que enseñaba nuestro Mesías. Mateo 23, 2 al 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Aquí tampoco veo al maestro Yeshua enseñando que la ley no hay que cumplirla. Te pregunto de nuevo, ¿por qué le crees a un hombre que te predica lo contrario? Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ya con este versículo no habría manera alguna de refutar, pero hay personas que tuercen las escrituras para poder acomodarla a su nuevo evangelio. Pero como dijo nuestro hermano Pablo, cualquier evangelio distinto al que él enseñó, que fue guardar los mandamientos del mismo Eterno, sea anatema. Hermano, te repito lo que dijo nuestro Mesías: si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Por qué no obedeces a esta palabra? Entiende que no obedecer a la ley del Eterno es pecado, y pecado es transgresión a la ley. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Te he demostrado con la palabra que tanto nuestro Mesías Yeshua como el apóstol Pablo no enseñaron una nueva ley ni tampoco otro evangelio. Ahora que ya conoces la prueba de Deuteronomio 13, cualquiera que te enseñe lo contrario a la ley del Creador quiere decir que esa persona no ha pasado la prueba de Deuteronomio 13. Y este es un falso profeta, y que según Pablo es anatema. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el próximo video estaremos estudiando la desobediencia al Eterno. Te espero la próxima semana para aprender más de la Escritura en su contexto. No te lo pierdas. Que el Eterno te bendiga.